Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la monarquía y la República de Roma. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Ahora vamos a hablar de la monarquía romana. Esta fue la etapa más antigua de la historia de Roma, que abarca desde su fundación el día 21 de abril del año 753 a.C. al año 509 a.C., cuando Tarquinio el Soberbio fue expulsado de la ciudad y se estableció la República de Roma. Históricamente se sabe que en esta época Roma pasó de ser un asentamiento tribal indoeuropeo latino a una monarquía regida por reyes influenciados por los etruscos y los griegos. La ciudad en esta fase tuvo 7 reyes, de los cuales los 4 primeros, incluido Rómulo, son de carácter legendario, mientras que desde el quinto rey en adelante, es decir, Lucio Tarquinio Prisco, sí hay indicios históricos de su gobierno, por lo que se le señala como el fundador histórico de Roma. Durante la monarquía romana, el pueblo elegía a los reyes, por lo que ninguno de ellos usó al ejército para acceder al trono. No se sabe con exactitud cómo funcionaba ese sistema de elección, ni cómo era la línea hereditaria, pero desde Lucio Tarquinio Prisco la sucesión al trono se realizaba por línea materna. Los historiadores de la antigüedad y también más recientes argumentaron diferentes teorías sobre cómo era la elección de estos reyes y el alcance real de su poder, las cuales vamos a ver a continuación. Primero, se dice que los reyes podían ser elegidos por sus virtudes y no por su ascendencia. Segundo, que el poder del rey era el mismo que tenían los cónsules. Tercero, el pueblo romano tenía el poder y pues se dice que el rey solo era la cabeza del Senado. Cuarto, que el rey sí tenía el poder absoluto y el Senado solo corregía ciertos aspectos. A pesar de estas teorías, lo que sí se sabe con seguridad era que el rey en sí tenía el derecho religioso total, pues podía interpretar los designios de los dioses y era el jefe de los augures. El pueblo lo reconocía como la cabeza de la religión y el mediador ante los dioses, por lo que el pueblo pues le temía. Entre esos poderes religiosos podía controlar el calendario romano y también tenía el título de sumo pontífice, y de esta manera cuidaba el puente sobre el río Tíber, que era sagrado para los romanos. Cabe destacar que este sistema aún se mantiene en el cristianismo católico. Aparte de lo religioso, se sabe que el rey era el comandante del ejército romano, podía designar cargos públicos y tenía su propia guardia personal. Las insignias y honores de los reyes incluían 12 lictores, que eran funcionarios públicos de escolta, los cuales portaban las facies, que eran la unión de 30 varas que representaban las tribus latinas que formaban Roma y estaban atados con una cinta de cuero rojo que sujetaba un hacha. También tenía el derecho a sentarse en la silla curul, que era una especie de trono, a usar la toga púrpura y la diadema de la victoria en la cabeza.
Ahora hablaremos sobre los 7 reyes de la monarquía romana. El primero de ellos fue Rómulo, quien fue fundador de Roma según la leyenda. Él invitó a su ciudad a criminales, a esclavos, fugitivos y exiliados, y logró ocupar 5 de las 7 colinas de Roma, pero les faltaban mujeres. Rómulo engañó al pueblo sabino que habitaba en las cercanías y raptó a sus mujeres, por lo que hubo una guerra en la que Rómulo los venció y pues los añadió a su ciudad. Rómulo dividió la población entre hombres sanos y no aptos para el combate. Los primeros formaron el ejército y los segundos a los plebeyos. De estos últimos escogió 100 senadores y gobernó hasta su muerte. El segundo fue Numa Papilio, quien sucedió a Rómulo y fue un gobernante religioso, el cual no emprendió guerras y se dedicó a gobernar a su pueblo. Él estableció calendarios, rituales y organizó el territorio. Finalmente construyó los templos de Vesta y de Jano. El tercero fue Tulio Hostilio. Él fue el siguiente gobernante de Roma, el cual fue muy guerrero e inició guerras contra sus vecinos latinos y etruscos. Él destruyó la ciudad de Alba Longa y esclavizó a toda su población. Tantas guerras hicieron que descuidara a su religión y con ello pues también descuidó al pueblo. Y parece que esto causó la ira de los dioses, lo cual trajo una plaga a Roma y él mismo supuestamente fue pulverizado por un rayo. El cuarto fue Marco Marcio, quien fue un gobernante pacífico que se dedicó como tal a defender a Roma y únicamente luchó en casos necesarios. Él construyó fortificaciones y también el primer puerto romano de Ostia en la costa del mar Tirreno. Además también construyó factorías comerciales. Por medio de la diplomacia, este rey logró unir diversos poblados latinos con Roma y consolidó las clases sociales de esta ciudad. El quinto gobernante fue Lucio Tarquinio Prisco. Este rey era descendiente de un refugiado griego llamado Demarato, que provenía de la ciudad de Corinto, quien vivió en la ciudad etrusca de Tarquinia. Hubo un momento de la historia en la que los etruscos extendieron su influencia cultural sobre el pueblo de los latinos y a su vez pues los etruscos tenían contactos con los griegos y su civilización. Lucio Tarquinio Prisco se hizo rey de Roma, gobernando sobre la población latina e introdujo conceptos de urbanización y de arte. Esto se debe a que Prisco, como descendiente de griegos, tenía una formación académica bastante amplia. Bajo su dominio, la ciudad alcanzó un importante apogeo hasta que finalmente fue asesinado en una conspiración política dentro de la ciudad. El sexto gobernante de Roma fue Servio Tulio, quien sucedió a Tarquinio Prisco porque era su yerno y también era de origen etrusco. A pesar de esto, él libró muchas guerras contra los etruscos y usó ese botín para construir las murallas que cercaron las 7 colinas de la ciudad de Roma. Él desarrolló una nueva constitución, reformó al ejército, realizó el primer censo de la historia y estableció la asamblea centuriada y la asamblea tribal. También construyó el templo de la diosa Diana
y también el templo del Aventino, hasta que finalmente fue asesinado en una conspiración por su hija Tulia y Tarquinio el Soberbio. Finalmente, Tarquinio el Soberbio fue el último rey de Roma, el cual gobernó de una manera muy tiránica, empleando el terror, la violencia y el asesinato. Esto no había sucedido hasta ese momento en Roma y además derogó muchas reformas que habían hecho sus antecesores. Destruyó los altares sabinos en la roca Tarpeya en Roma y esto enfureció al pueblo. El punto crucial de su tiranía fue que permitió la violación de Lucrecia, quien era una patricia muy importante de Roma que finalmente se suicidó. Este acto fue perpetrado por su hijo Sexto Tarquinio, lo cual provocó la rabia del pueblo y más adelante un pariente de Lucrecia llamado Lucio Junio Bruto reunió al Senado y expulsaron a Tarquinio el Soberbio en el año 510 a.C. Esta expulsión acabó con la influencia etrusca sobre la ciudad de Roma y así se constituyó la República. En este punto se crearon nuevos cargos como por ejemplo el de cónsul, pretor, censor, dictador y máximo pontífice, los cuales eran los poderes del rey y fueron distribuidos en estos nuevos cargos para evitar futuras tiranías. Ahora hablaremos sobre la República Romana. Esta fue la segunda etapa de la civilización romana y abarcó el año 509 a.C. al año 27 a.C. Comenzó con el fin de la monarquía y acabó cuando Octavio estableció el imperio, cuando obtuvo el título de Princeps y de Augusto. Durante el principio de la República, Tarquinio el Soberbio huyó a Etruria y convenció a los etruscos para que atacaran Roma en el marco de las guerras romano-etruscas, las cuales se libraron en tiempos de la monarquía y de la República. Los etruscos atacaron Roma, pero fueron derrotados en la batalla de la Selva Arcia y, posteriormente, Tarquinio buscó el apoyo de otro rey etrusco llamado Lars Porsena, quien atacó Roma en el año 508 a.C. No se sabe exactamente qué sucedió ahí, porque unas fuentes dicen que él conquistó Roma y otras dicen que fue vencido. Finalmente, Tarquinio buscó el apoyo de Octavio Mamilio, quien era yerno de Tarquinio, el cual movilizó a la Liga Latina en contra de Roma, pero fue vencido en la batalla del lago Regilo entre los años 499 a 496 a.C. Así acabaron los intentos de restablecer la monarquía en Roma. La República, en su etapa inicial, pasó serias dificultades porque hubo una lucha civil entre los patricios, que eran los nobles, y los plebeyos, que eran el pueblo a nivel general, porque estos últimos no tenían los mismos derechos de los patricios. Esta lucha se conoce como la separación de los plebeyos, que sucedió entre los años 494, 449 y 287 a.C. Esta lucha fue similar a una huelga general donde se negaron a trabajar e ir a la guerra, lo cual paralizó a Roma. Esto acabó con el establecimiento de la norma jurídica centrada en el comportamiento humano, la cual fue prescrita por una autoridad donde se establecen los derechos y los deberes. Esto es importante porque sentó las bases del mecanismo de consulta y de voluntad ciudadana
que hoy en día se usa en las culturas y civilizaciones. A pesar de esto, la lucha entre los plebeyos y los patricios continuó. Económicamente, la República también sufrió una crisis económica debido a las deudas y también por problemas agrarios, los cuales empeoraron cuando sucedió el saqueo de Roma llevado a cabo por los celtas galos del jefe Breno, el cual sucedió entre los años 390 y 387 a.C. Para solucionar esta crisis social y económica, Roma estableció muchas leyes, como por ejemplo las leyes Licinio Sextias o la ley Genucia, entre otras. Esto solucionó la crisis social porque los plebeyos adquirieron una posición de poder que, a pesar de la larga lucha, pues nunca utilizaron. En tiempos de la República, Roma también sostuvo largas guerras y campañas militares que más adelante vamos a hablar, y esto provocó la ausencia de los campesinos en todo lo que eran los cultivos, y esto generó hambre y se tradujo en el regreso de otra crisis social. En este punto, los hermanos Tiberio Graco y Cayo Sempronio Graco fueron tribunos que intentaron establecer una especie de democracia primitiva. Ellos limitaron la tierra que la gente podía tener para hacerla equitativa entre la población, y también propusieron entregar la ciudadanía romana a los aliados de Roma, pero fueron asesinados. Aparte de esta crisis social, el Senado fue bastante corrupto y se volvió una institución muy incompetente. Esto causó que los cónsules que estaban combatiendo en el extranjero pues buscaran tomar y aumentar su poder. Inevitablemente los cónsules lucharon entre ellos, y esto causó guerras civiles que evolucionaron en triunviratos y finalmente pues constituyeron al Imperio Romano.